Buenas tardes a todos. La mesa redonda va dirigida principalmente al inversor que tiene menos capacidad, digamos, inversora que los grandes fondos de inversión, pero que puede acceder a un mercado bastante detallado, bastante amplio de actividades inmobiliarias. Las actividades inmobiliarias han adquirido cada vez más peso en las carteras de los inversores de fondos de inversión porque tienen una serie de ventajas, tanto de diversificación de carteras, como invertir desde pequeñas cantidades, como liquidez diaria, que nos van a ayudar a configurar, digamos, una cartera más sólida y más consistente. Para ello contamos con Martina Álvarez, que es la representante de Janus Henderson, que es una gran gestora internacional que tiene unos productos muy específicos del mercado inmobiliario. Nos explicará un poco quiénes son ellos y también nos explicará cómo invierten y el equipo gestor que tienen. Tenemos en el centro a Leonardo, que nos explicará Odo. Odo es una gestora patrimonial francesa, una gestora propiedad de una familia, en la cual invierten los recursos propios en sus propios fondos. Por lo tanto, tienen una doble responsabilidad de hacerlo bien, porque, entre otras cosas, son coinversores con los partícipes. Y un fondo muy original que hablará sobre las titulaciones, que es el fondo de RQS, que compran usufructo sobre viviendas particulares. Lo más interesante de todo son las preguntas. Espero que sea del agrado de ustedes. Y Martina, cuando quieras. Genial, muy buenas tardes a todos y agradecer vuestra presencia aquí. Permitidme que me presente, o que presente sobre todo mi casa gestora, Janus Henderson. Somos una de las mayores gestoras independientes a nivel global. Para daros algunas cifras, gestionamos en torno a 360.000 millones de activos bajo gestión. Tenemos 2.000 empleados en 28 países del mundo. Somos el proceso de una fusión en el año 2017 entre Janus y Henderson y, por tanto, tenemos una fuerte presencia tanto en Estados Unidos como en Europa. Por dar algunas pinceladas de la gestora, destacaría que somos independientes. La única forma en la que podemos vender nuestros fondos es a través de bancos o seguros o etcétera. No tenemos red de distribución propia. Luego, además de eso, somos una gestora activa, creemos mucho en la gestión activa y gestionamos un amplio abanico de productos, desde renta fija, renta variable, multiactivos y activos alternativos. Y por último, yo creo que esto es lo que nos distingue mucho, es el tema de conocimiento compartido. Lo tenéis aquí, lo de knowledge shared. ¿Y por qué esto es importante? Porque ponemos el cliente en el centro de nuestra gestora. Y por eso estos intercambios como esto de conocimiento compartido son muy importantes y el por qué nos queremos acercar mucho de nuestros clientes. Pero hemos venido aquí para hablar de inversión inmobiliaria y hemos entrado a lo largo del día muy en detalle y muy a fondo y muy rápido, y agradecer mucho las anteriores ponencias. Cuanto al sector inmobiliario, yo diría que hay dos grandes formas de invertir en él. Primero, a través de una inversión directa, y todos sabemos los beneficios, pero también lo que eso supone en cuanto a la liquidez. O dos, a través de SOCIMI o REITs en el formato inglés, que son compañías cotizadas con liquidez diaria. En el anterior mes hemos tenido dos ejemplos de ellos. Y estas empresas están volcadas en la gestión de inmuebles. Invierten pues, en centros comerciales, oficinas, residencias, mercado alternativo del que comentaremos antes, y sus principales ingresos son los alquileres. De hecho, en España es el segundo mayor, es el mercado con el mayor número de SOCIMIs, con lo que quería aclararlo y para reiterarlo. De lo que venimos a hablar o de lo que voy a presentar ahora es un fondo de REITs, un fondo de empresas cotizadas a nivel global, cuyos ingresos vienen pues, de esos famosos alquileres. ¿Por qué es importante invertir en REIT? Y perdonadme que la presentación esté en inglés, pero creedme que lo intentaré hacer de la forma más educacional posible. Los inversores institucionales, los grandes planes de pensiones globales, las grandes compañías de seguros, tienen en su cartera un porcentaje bastante importante en ese tipo de activos. De hecho, es en torno al 5 o el 10%. ¿Y por qué tienen este tipo de activos en cartera? Primero, porque por el tema de los alquileres tiende a tener una rentabilidad por dividendo muy atractiva.
sus fuentes de ingresos son muy estables, de hecho suelen ser crecientes en el tiempo, porque esos alquileres van vinculados a la inflación. Segundo, porque en el pasado han dado rentabilidades muy atractivas. Tercero y cuarto, para mí, la principal ventaja de esos vehículos cotizados frente a la inversión directa, que son altamente diversificados y segundo, que son muy líquidos. O sea, estas empresas cotizan en bolsa, por lo que podemos invertir hoy, que no es la filosofía de los fondos, pero mañana tendría liquidez y se podría reembolsar. Permitidme que entre en esas ventajas en algo más de detalle y yo creo que con unos ejemplos bastante gráficos. Aquí tendríamos el índice global de Global Real Estate y, como podéis ver, a la parte izquierda el desglose geográfico y en la parte derecha el desglose sectorial. La participación mínima de cualquiera de estos fondos tiende a ser entre 1.000 o 2.500 euros. Con esto acceden a empresas que están en todo el mundo, de hecho en torno a la mitad de ese índice está en Estados Unidos, pero también en Europa, Japón y Asia, pero sobre todo en un gran abanico de sectores. Está el sector residencial, el de oficinas, el de logística, residencias de tercera edad, de ancianos y etcétera. Con 2.500 euros en el mercado directo creo que me puedo comprar una casita de Lego, o sea, no se puede acceder nada, con lo que esto es un vehículo que es muy accesible a cualquier cliente. Insisto, los grandes planes de pensiones institucionales tienen en torno a un 5 o 10% de su cartera en este tipo de activos. Por tanto, un activo totalmente diversificado. Segundo, la rentabilidad. Como podéis ver en este gráfico, la línea roja sería la rentabilidad del mercado de real estate global cotizado en los últimos 15 años. Vemos que la rentabilidad anualizada es en torno al 4,5%, una rentabilidad muy atractiva. Pero para mí lo interesante de este gráfico no es solo la rentabilidad, que es muy atractiva. De hecho, 2/3 de esa rentabilidad proviene de los dividendos, de los famosos alquileres. Lo importante es la forma de la línea, que es muchísimo más estable. Bueno, no hay pointer, pero que es mucho más estable que las bolsas cotizadas. Vemos que a pesar de la crisis del 2008, pues no han caído tanto. Tercer argumento de por qué estar invertido en REITs o empresas cotizadas especializadas en el sector inmobiliario. La rentabilidad por dividendo. Todos sabemos que estamos en un interés de tipos de interés muy bajos. Los depósitos ya no dan, de hecho en algunos países se ha empezado a cobrar por tener el dinero en el banco. Los bonos europeos, algunos están incluso con rentabilidades negativas. Pues lo que vemos en este gráfico es que en cualquiera de las regiones, exceptuando en el Reino Unido, la rentabilidad por dividendo de las REITs, de las empresas cotizadas especializadas en el sector inmobiliario, es superior tanto a los bonos como a las acciones de esta región. Por tanto, una rentabilidad muy atractiva. Para daros algunas cifras, en el mercado europeo esa rentabilidad por dividendo es de en torno actualmente del 4% y a nivel global es del 3,6%. Pero más importante, se espera que esa rentabilidad es 4% a nivel europeo, 3,6% a nivel global, aumente en torno a un 10% por año en los próximos 2 años. En cuanto a valoraciones, me podéis decir, me has pintado un escenario muy positivo, Martina, pero ¿cómo están las valoraciones? Pues si comparamos estas empresas frente a la suma de los inmuebles que tienen ahora mismo en cartera, están por debajo. Si esta línea estaría por encima de la línea roja, serían más caras que el subyacente. Y puede haber motivos de por qué están más caros, pero actualmente están por debajo. Significa que que es más barato comprar esas OCIMIS actualmente que comprar la suma de inmuebles que tienen por debajo. Ahora, lo que me gustaría destacar es que es muy importante en este sector ser activo. Tener un enfoque global. Hay algunos sectores que, por ejemplo, no están presentes en España. Estoy pensando en residencias de lujo de la tercera edad, que está muy de moda. No estoy hablando de jubilados, estoy hablando
del rango de personas que tienen entre 60 y 70 años que no quieren estar en una residencia de ancianos, pero que sí que quieren la famosa edad gris, ¿no?, o plateada lo llaman, centros de logística, centros de datos y etcétera. Es importante ser activos. De hecho, estamos hablando de una amazonificación de la economía, que es eso, que hoy en día pues ya no se venden tanto en las tiendas, sino a través de Amazon y a través de venta online, y de ahí que es importante ser activo. Y como podéis ver en nuestro fondo, pues hemos tenido antiguamente mucha presencia en toda la parte comercial y ahora mismo vemos oportunidades fuera. Por acabar, dejadme daros unas pinceladas de cómo hacemos la inversión inmobiliaria cotizada en Janus Henderson. Tenemos un equipo global, de hecho este equipo gestiona en total 2.000 millones de activos bajo gestión, es un equipo muy potente a nivel global y tenemos presencia en los 3 continentes, en Estados Unidos, Londres y Asia. ¿Por qué eso es importante? Porque creemos que no solo hay que conocer bien a las empresas, pero también hay que ver los edificios que tienen actualmente en propiedad y qué tipo de inquilinos tienen, ¿no? Si estamos diciendo que la principal fuente de ingresos de las empresas cotizadas son sus alquileres, tenemos que saber quién alquila esos edificios y qué propensión tienen a pagar esos alquileres o a subir los alquileres. Con lo que, bueno, pues un equipo bastante amplio. Os hablaba de la importancia de la gestión activa. Aquí veis el peso del fondo global en cada uno de los principales sectores en rojo y en gris su índice de referencia. El equipo no tiene miedo a tomar apuestas en ese fondo. Si no ve valor actualmente en la parte de centros comerciales y la parte de retail, pues buscará oportunidades fueras. Por último, las rentabilidades. Aquí, digamos, el equipo de gestión gestiona tanto un fondo global como un fondo europeo y, como podéis ver por este gráfico, comparando con el resto de fondos de su categoría, estamos consistentemente arriba y, de hecho, a la rentabilidad anualizada que os he comentado del 4,5% que se ha dado en los últimos 15 años, hay que añadirle la capacidad del equipo de gestión de añadir alfa, de añadir valor. O sea, es que hemos dado en los últimos años, en los últimos 15 años, más que ese 4,5%. De hecho, es en torno a un 2% por año. Esta es la foto para el fondo global y para el fondo europeo, donde aquí veis que hay menos datos, de ahí que el formato, hay menos historia, no menos datos, de ahí que el formato de la transparencia sea un tanto diferente, pero desde luego soluciones que aportan valor a largo plazo. Muchas gracias, Martina. Leonardo, te toca con Odo. Muy bien, pues muchas gracias Enrique por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde con nosotros en este foro. Lo decía antes un poco Enrique, somos Odo BHF, una casa de origen francés, a día de hoy somos una casa franco-alemana de origen familiar, la familia Odo posee el 60% de la compañía, somos una gestora con 40 años de historia. Gestionamos un poquito menos que Janus Henderson, gestionamos 60.000 millones, pero podemos decir que somos especialistas en un activo, que es Europa, al fin y al cabo. Nuestros centros de inversión están en París, Frankfurt y Düsseldorf, el corazón de Europa, Francia y Alemania, 55% del PIB europeo. La mayoría de las empresas del Stoxx 50 están en estos 2 países. Pues, ¿qué hacemos nosotros bien? Producto europeo. El fondo del que yo hablaré más adelante va a ser un fondo que invierte en REITs, en empresas cotizadas, inmobiliarias cotizadas, pero centrado en la eurozona. Estamos hablando mucho del mercado de REITs. El mercado de REITs es verdad que es un mercado muy, muy interesante, que ofrece las características de liquidez y diversificación que comentaba Martina, pero es un mercado todavía muy, muy pequeño. Y aquí estamos viendo los principales países europeos, el tamaño del mercado inmobiliario, que es la burbuja grande, y en el centro de esa burbuja lo que representa el sector de las empresas cotizadas. La media en Europa está en torno al 6%. Vemos países como Alemania, en Reino Unido, Francia, 5, 6, 7, incluso España, 6, 7%. Fuera de Europa la película cambia bastante. En Estados Unidos es un 13% el tamaño de este sector, Australia el 19% y en Asia incluso mayor. Con lo cual todavía le queda mucho crecimiento a este sector. Aún a día de hoy el inversor institucional asigna muy poco a este sector y se espera crecimiento para un sector que tiene unas características de revalorización, como decía Martina, en largo plazo, similar a la bolsa, con una volatilidad considerablemente inferior, gracias principalmente al componente de dividendo que es tan importante en los REITs.
Bueno, algunas de las ventajas que ha comentado Martina respecto a las 3 opciones que tenemos cuando queremos acceder al mercado inmobiliario. La compra directa de una propiedad, acceder a un fondo que gestione inmuebles o compra de un fondo de REITs, que sería nuestra solución. Comprar un inmueble, pues la capacidad de diversificación en la mayoría de los casos es muy pequeña. Compramos una casa, 2, 3, hasta donde pueda nuestro bolsillo, pero normalmente tienden a estar muy concentradas en un sector o en una región, con el cual el riesgo incrementa. En un fondo que gestione el inmueble, pues la diversificación es algo mayor, pero todavía no tan elevada como puede ser un REITs, un fondo de REITs, en el que compramos varias compañías que gestionan varios inmuebles, con lo cual la diversificación es mucho mayor, tanto por geografías como por sectores, como por industrias. La inversión mínima, evidentemente, comprar un inmueble en directo pues implica mucho. Comprar un piso pues es bastante. Comprar un edificio de oficinas, pues hombre, hay que tener bolsillo. En un fondo de REITs, a partir de 100 euros puedes entrar, con lo cual ya accedes a ese mercado tan diversificado, con un comportamiento histórico similar a la bolsa, similar en línea con la inversión directa en inmobiliario. La liquidez, sin duda, la liquidez es el gran atractivo para mí de los REITs y de los fondos que invierten en REITs. Los fondos de inversión siempre se caracterizan por ser líquidos, tenemos que ofrecer un valor liquidativo diario, pues es sin duda uno de los atributos ganadores de la inversión en inmobiliario a través de fondos de REITs. Transparencia, los fondos somos muy transparentes, tenemos que reportar todo lo que hacemos constantemente a los reguladores, con lo cual se puede acceder a la cartera que tenemos mensualmente. El coste de mantenimiento, pues hombre, cuando compras un inmueble y lo quieres gestionar, pues tienes costes, pintarlo, reformarlo, se te va el inquilino, le tienes que dar un lavado de cara, la comunidad, etcétera, etcétera, todo lo sabemos. Un fondo, el coste de mantenerlo, pues muy poquito, la comisión de custodia que te compre tu banco, que suele ser bastante baja. Y la volatilidad, pues hombre, comprar un inmueble es cierto, la fluctuación de los precios de los inmuebles en directo es menor, de los REITs es un poco mayor en el corto plazo, que tiende a parecerse bastante a la bolsa, pero en la perspectiva a largo plazo es bastante estable. En cuanto al mercado, bueno, muchas cosas las hemos comentado ya. Pues, se tiende a pensar que por invertir a través de un REIT voy a tener menos rentabilidad que por invertir en directo, y no es así. La yield de las OCIMIs, de los REITs, es de un 4,5%, cuando la yield de una inversión en directo es de un 4%. La deuda del sector está bajo control. Estas empresas, las REITs en Europa, se han conseguido financiar a tipos muy bajos y van a conseguir haciéndolo. La tasa media de financiación está en torno al 2,15%, con lo cual, bueno, están financiados además para los próximos 7 años. Están en unas condiciones bastante ventajosas para afrontar lo que venga por delante. Con las nuevas medidas del BCE de prolongar esta política de quantitative easing casi de manera indefinida, pues se presenta un escenario más favorable para el sector de lo que tal vez antes del verano pensábamos. Hablaba Martina del descuento, es cierto, aquí vemos tanto la línea amarilla y la azul, Europa, Reino Unido, se cotiza a descuento estas compañías. Bien es cierto que aquí hay bastante dispersión por sectores o por negocios. No es lo mismo si miramos al sector logístico, que probablemente el descuento no exista, que si miramos a los centros comerciales, donde este descuento tal vez sea mayor. Aquí es muy importante gestión activa, gestores que conozcan el mercado y que sepan discrepar lo bueno de lo malo, o lo que está barato porque tiene que estarlo, de lo que está caro porque tiene que estarlo. Los fundamentales del sector son buenos, tanto la revalorización de los activos es buena y se espera que sigan subiendo, y las rentas siguen incrementando, con lo cual perspectivas favorables. Veíamos para este año nosotros un escenario de una rentabilidad de dividendo de ese 4,5% que decíamos, más una revalorización del 5,5%, un comportamiento de doble dígito este año. Nos quedamos cortos en nuestro escenario, estamos hablando de rentabilidades de 20% en Europa este año, con lo cual hemos superado este escenario. Estamos tal vez, después de muchos años de crecimiento bursátil, tal vez no somos nosotros, no vemos una recesión inminente, pero sí que tal vez estamos más cerca del final del ciclo que hace unos meses o unos años. Pues históricamente la inversión en REITs ha funcionado bastante bien en este tipo de escenario, en la parte tardía del ciclo, con lo cual es una inversión que precisamente por ese componente del dividendo puede venir muy bien en este escenario, y precisamente en este escenario de tipos bajos en el que nos movemos. Luego aquí quería mostrar que se tiende a pensar que la subida de tipos es malo para el sector de los REITs. Es cierto si suben mucho los tipos. En subidas pequeñas de tipos y lentas,
el sector inmobiliario, y aquí lo vemos, el sector de los REITs tiende a tener rentabilidades positivas. Si estas subidas son abruptas o muy rápidas, esto puede cambiar y, al fin y al cabo, son inversiones en compañías cotizadas muy expuestas al sentimiento bursario, con lo cual es verdad que nada que se rumorea que suben los tipos, sufren una primera instancia, pero luego la realidad es esta que vemos aquí. Con tipos bajos o negativos, el sector lo hace muy bien, con pequeñas subidas de tipos, el sector genera rentabilidades positivas. Bueno, habiendo visto un poco el mercado, ¿en qué nos estamos enfocando a día de hoy en ODO BHF? Pues en 4 temas principales. Por un lado, lo que llamamos las propiedades nicho o esa inmobiliario alternativo, ¿vale? Tradicionalmente en la inversión inmobiliaria eran 3 focos, oficina, residencial, retail, los activos alternativos, que creo que luego hablaremos más sobre ellos, pues es un nuevo sector dentro de la inversión inmobiliaria y estamos apostando bastante. Activos alternativos son inversiones en hoteles, son inversiones en centros de salud, en residencias de estudiantes, en residencias de ancianos, todo nuevos sectores dentro de la inversión inmobiliaria que no están presentes en muchos de los índices todavía y que ofrecen mucho potencial. Hablamos mucho en el mundo de la inversión estos días de la inversión temática, pues aquí qué mejor manera de jugar una temática que es esta, ¿verdad?, a través de las inversiones alternativas. Envejecimiento de la población es uno de los grandes temas que se invierte, pues invertir en residencias de ancianos, centros hospitalarios, etcétera, es una manera de jugar esta temática. La urbanización, lo que está pasando en los países desarrollados, las ciudades grandes cada vez más grandes, con las necesidades que eso crea, pues se puede jugar a través de un fondo inmobiliario. El segundo foco que tenemos en el fondo es el sector residencial alemán, que ha corrido bastante, pero que todavía tiene bastante potencial. El tema de la logística, pues también otra de esas grandes temáticas del futuro, ¿verdad? Hemos cambiado los hábitos de consumo y esto genera una oportunidad de inversión. Y el cuarto foco es compañías que se dedican a reestructurar inmuebles, compran inmuebles en distress, los reforman, les dan un lavado de cara, ponen una gestión profesional, crean carteras para diversificar y le sacan una prima cuando lo ponen en el mercado otra vez. Es el otro foco que tenemos en la cartera. Empresas en propiedades nicho, esa inversión alternativa, pues hoteles, el sector hotelero, sin duda, en el año 2018 el turismo global creció un 6%, es un sector que se muestra bastante resiliente con fijación de poder para fijar precios en un entorno deflacionista. Luego, salud, tanto inversión en clínicas, que ofrecen unas yields en 4, 4,5, inversión en residencias de ancianos, las yields que ofrece está en torno al 5,5, 6, con lo cual es bastante atractiva. Y por último, las residencias de estudiantes, ha salido en la mesa anterior, ¿verdad? Estamos en Europa continental muy por detrás de Reino Unido o Estados Unidos en residencias de estudiantes. Es una tendencia que está llegando, pero que queda mucho por hacer. Hay factores como que cada vez se estudia más tiempo y cada vez el estudio es más extendido socialmente, más gente accede a estudios universitarios, hay crecimiento para este nicho. La logística lo veremos un poquito más adelante. El tema del sector residencial alemán. Pues la verdad, hay una demanda muy potente de residencias en Alemania, motivado por el crecimiento de la población y la inmigración que ha recibido Alemania en los últimos años. Hay unas necesidades de unas 400.000 viviendas al año y se construyen unas 250.000, con lo cual hay bastante gap que justifica ese crecimiento de los precios y de las rentas también. Lo vemos aquí un poquito, en los últimos 10 años se ha creado esa necesidad que tardará unos 10 años en poder satisfacerse en Alemania, con lo cual por eso vemos mucha oportunidad. También la renta disponible por habitante en Alemania ha subido en los últimos años, lo cual favorece ese incremento de las rentas, que en algunas ciudades ha llegado a ser un problema. No sé si habéis oído el caso de Berlín, donde ha habido bastante revuelo y se está intentando contener los precios o fijarlos para todas aquellas construcciones anteriores al 2014. Pero en otras ciudades, por ejemplo, en Nordwestfalia, donde está Düsseldorf, pues todavía hay mucha oportunidad. Están subiendo las rentas, pero todavía queda mucho. El valor por metro cuadrado en Düsseldorf de un piso para comprarlo son 3.000 euros por metro cuadrado mes, cuando el coste de sustitución está en 4.600 y la media en otras ciudades alemanas está en 4.200. Hay un gap bastante importante.
La renta, el alquiler euro-mes por metro cuadrado es de 6 euros, cuando la media está en otras ciudades entre el 7 y el 10. Con lo cual, hay sectores, quiere decir, estar expuesto al sector residencial alemán no es estar en toda Alemania, hay que identificar compañías que puedan sacar valor en determinados segmentos, como puede ser este de Nordwestfalia. La logística versus el retail, pues otra de las grandes tendencias, ¿verdad? Internet, el e-commerce está cambiando todo, está revolucionando el sector inmobiliario y aquí hay un claro valor para invertir. El tema de la logística. La penetración del e-commerce es todavía pequeña en Europa si comparamos con Estados Unidos o Reino Unido, pero está creciendo. Es verdad que no crece tan rápido como crecía hace unos años, que crecía al 30%, ahora está creciendo en torno al 13%, pero aún así es bastante importante esa tasa de crecimiento. Vemos aquí en el gráfico, vuestro gráfico de la izquierda, la línea azul pues ve las ventas online de productos no consumibles, no alimentación, ¿verdad? Cómo está creciendo imparablemente la venta de productos online, la venta online también crece, pero muchísimo menos, en torno al 2-3%. Y esto genera muchas oportunidades. Vemos aquí el crecimiento de los alquileres, porque hay necesidades. Con la urbanización cada vez es más difícil tener centros logísticos en las ciudades. Existen las big boxes que son difíciles de construir, hay mucho poder para fijar el precio, con lo cual es un segmento muy atractivo como inversor, si bien es cierto que tal vez esté caro a día de hoy, pero la oportunidad, porque va a hacer falta más con el crecimiento del e-commerce, es clara apostar por este sector. Y luego, el último, las empresas que se dedican a reconstruir inmuebles y ganar una prima. Aquí lo que se trata es eso, comprar a descuento, hacer un buen lavado de cara del inmueble, gestionarlo profesionalmente, crear carteras diversificadas y hacer sinergias entre la gestión de esos inmuebles. Y aquí es una de las temáticas que también jugamos en cartera. Nuestro fondo, pues bueno, aquí algunos ejemplos de compañías que tenemos en cartera en cada uno de estos temas que os decía. Es un fondo, nosotros somos gestores activos, gestores de convicción. Veis aquí como el top 10 representa el 58% de la cartera. Cuando nos gusta algo, apostamos por ello y nos desviamos bastante del benchmark. Aquí vemos como hay varias compañías que tenemos en cartera que no están en los benchmarks, con lo cual somos gestores activos con active share elevado. Todos los años somos capaces de generar nuevas ideas, pero vemos que un año después, 2 años después, 3 años después, muchas de estas compañías siguen estando en cartera. Buscamos compañías, generamos ideas en compañías, pero tendemos a tenerlas en el largo plazo. Y luego vemos el comportamiento del fondo los últimos 8 años, año a año, cómo ha ido batiendo a su índice de referencia. Vemos aquí un poco la composición por cartera. Pues bueno, no os sorprenderá ver cómo los segmentos sobreponderados son los que hemos comentado, la parte de logística, la parte de residencial en Alemania, etcétera. Y por países, Francia un peso importante, el sector oficinas. Alemania aquí parece infraponderado, pero es un tema casi fiscal. Hay muchas, Luxemburgo veis que es una gran sobreponderación, son muchas empresas alemanas domiciliadas en Luxemburgo, ¿verdad? Pero Alemania está claro que es uno de los pesos grandes en cartera. Y luego aquí quería destacar, pues bueno, cómo un fondo como este puede ir ganando todos los años, batiéndose a su índice de referencia. Es precisamente por esto, por tener retornos mensuales relativos en el rango -1 +1 y que predomine más el +1, ¿verdad? Poco a poco, todos los meses, va subiendo y va contribuyendo a la estabilidad de la cartera. Y vemos aquí una de las características que tienen los fondos que invierten en REITs es la característica defensiva. Y vemos aquí cómo, pero sin renunciar por ello a la capacidad de crecer en momentos alcistas. Y comparamos aquí cuándo se bate en años de caída, cuándo el fondo bate y cómo lo bate al mercado. El 73% de los meses tenemos rentabilidades positivas, un 27% de los meses tenemos rentabilidades relativas inferiores. Y aquí lo dejo. Muchas gracias, Ricardo. Ahora vamos a un fondo muy particular, presentado por Enrique Gallego. Es un fondo del grupo RKS que nos explicará detenidamente, porque cuesta al principio un poco entenderlo, digamos, cómo pueden dar estas rentabilidades y qué es eso de que, digamos, vosotros gestionéis el usufructo de viviendas. Un poco detenidamente nos lo explicas, y si después en el coloquio, tanto a Leonardo como a Martina como a Henry, tenéis alguna pregunta, pues será la oportunidad de todos de avanzar tanto en el coloquio como en el pisco labis que tengamos, alguna cuestión que no haya quedado suficientemente clara. Cuando quieras, Henry. Vamos a intentarlo. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos y gracias.
A ver, voy a explicaros un poco quiénes somos. El Grupo RKS es una consultora inmobiliaria independiente especializada en productos de inversión alternativa. Y cuando hablamos de inversión alternativa, lo hablamos de verdad. Dentro de la inversión alternativa, el producto estrella siempre ha sido el inmobiliario. Y aquí en España, pues la inversión en inversión alternativa es muy baja y también ha habido poco producto interesante. Entonces, nos hemos centrado en el sector inmobiliario y dentro de esto hemos visto, y todos lo conocemos y perfectamente en toda la costa de Levante, lo que pasó antes del 2007, que muchos promotores se dedicaron a la construcción y muchas de estas operaciones, cuando llegaron los tiempos difíciles, se han quedado paralizadas y muchos edificios totalmente terminados y el promotor se queda con la deuda. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento la hipoteca se concede sobre una tasación, una hipoteca por encima del valor de tasación. Se regulan los mercados, se regula el precio del activo y un inmueble que se tasó en su día en 100 con una hipoteca de 120 pasa a valer 20. De ahí nace la figura del usufructo. Como gestor y como inversor yo no puedo invertir o subrogarme en una posición en la cual un activo que ahora vale 20 con una hipoteca que tiene 120 y a eso súmale los gastos no hipotecarios. Entonces, de ahí es donde nace todo el producto inmobiliario de RKS. Por un lado, buscamos estos promotores, compramos el usufructo con opción a compra y ponemos en valor todos estos inmuebles. Y a través de una SOCIMI, TESIOS, se ejecutan las opciones de compra y también se abre la opción a comprar directamente de entidades financieras. Pero todo esto tiene que estar muy bien cuadrado y muy bien controlado y todo el ciclo, todo el perfeccionamiento del producto inmobiliario tiene que estar muy bien encajado para que pueda funcionar. Y por eso, dentro del grupo, tenemos nuestro propio service. Y ahora os voy a dar un poco más de detalles sobre lo que es la política de inversión. Hemos estado escuchando todas las ponencias y hablando del sector inmobiliario, hablando de logística, hablando de residencial, pero nos hemos quedado con una parte residencial en zona prime. Nosotros en RKS lo que hemos querido es hacer algo diferente. Nos hemos ido a buscar un producto que pueda encajar dentro de la mayoría de la economía. Y en la población, la mayoría, lo sabemos, pues tienen clase trabajadora. Y hemos centrado nuestra estrategia de inversión en las afueras de las grandes capitales y de las capitales de provincia. Nosotros vamos en contra a todo lo que normalmente hacen las SOCIMIs, el resto de fondos, porque vemos que hay una necesidad y que hay mucho potencial de rentabilidad. Aquí nosotros nos centramos en estas poblaciones, clase trabajadora y sobre todo en localidades que tienen mucho potencial. Aquí las rentas, nosotros estamos hablando de alquileres de entre 300 y 400 euros. Entonces, con esto nosotros estamos un poco focalizados en ese tipo de inquilino. Además, todos conllevan un seguro de impago de alquiler para garantizar, por un lado, la inversión y, por otro lado, la selección de los inquilinos, porque deben pasar el scoring, con lo cual tiene una doble viabilidad. Nuestro fondo de inversión RKS Real Estate nació en el 2016 y desde entonces ha generado una rentabilidad acumulada de un 45%. Y tiene está altamente descorrelacionado de los mercados. Y no solo de los mercados normales,
sino también del mismo mercado inmobiliario. Hasta ahora, si alguien me puede decir si hay alguna SOCIMI, algún fondo que se dedique a invertir en estas zonas periféricas. Aquí, por ejemplo, nuestra exposición a la comunidad, a toda la zona de Levante, es bastante alta porque el stock de viviendas ha sido bastante amplio. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Es una gestión muy activa. Competimos en el mercado, tratamos de llegar con precios mucho más bajos. Obviamente ya son bajos de por sí los alquileres, pero lo que estamos buscando no es el pelotazo. Y aquí, por ejemplo, en esta gráfica es donde podemos ver un poco la evolución de la rentabilidad. Hemos hecho una comparación y un pequeño ejemplo de cómo sería invertir 1.000 euros en RKS en el año 2016, 1.000 euros en el IBEX 35 y 1.000 euros en una sociedad que esté cotizada, que vaya por el índice Nareit. Y lo podemos ver claramente, que la evolución de RKS ha sido bastante lineal. Y es una línea bastante consistente. ¿Por qué? Porque está, primero, bastante descorrelacionado, con una volatilidad bastante baja, porque lo que se está generando son ingresos recurrentes a través de los alquileres que están garantizados. En este momento, el ratio de ocupación supera el 95%, una volatilidad del 1,7%, y tenemos, obviamente, una morosidad muy baja. Aquí os voy a contar un poco lo que ya viene con el perfeccionamiento que le llamamos nosotros del producto inmobiliario de RKS, y es la SOCIMI. El producto inmobiliario, nosotros tenemos, por un lado, iniciamos, y ya os lo conté, con el alquiler, con la compra del usufructo con opción a compra. Ahora, dentro de todo esto, a la hora de estructurar y de gestionar vehículos y de inversión, tenemos que mirar no solo la parte comercial, la parte legal, sino que también la eficiencia fiscal. Y comprar la eficiencia fiscal para la adquisición de viviendas está aquí en las SOCIMIs, con un 95% de bonificación en ITP y con un 0% en lo que es impuesto de sociedades. Nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a residencial de primera vivienda, de larga duración, y siempre con licencias de primera ocupación. No nos dedicamos ni a la construcción ni a la promoción, única y exclusivamente a este nicho de mercado. En este momento, el fondo es el inversor ancla de la SOCIMI de Tesios, a través de la cual se cristalizarán todas las opciones de compra que podamos llegar a acuerdos con los diferentes acreedores. Y además, por su lado, Tesios, desde marzo, que se constituyó hasta ahora, estamos acogidos al régimen de SOCIMI, pero aún no estamos cotizados, y en estos 6 meses cortos que llevamos, ya llevamos una inversión de cerca de una cartera equivalente a 5,2 millones, con un LTV, un LTV de alrededor del 42%. Son 110 inmuebles ya en cartera, de los cuales 84 son viviendas. Entonces, para el corto plazo que tenemos, pues hemos ido bastante bien. Tenemos un gran stock de viviendas y de activos por comprar, porque los bancos tienen mucha cartera de activo. Las SOCIMIs no están interesadas en este tipo de activos. Los fondos de inversión han comprado todas las carteras de deuda, pero esto no es cartera core. Y para nosotros, lo que no es importante o interesante o core para otros, para nosotros sí lo es. Y por eso nos hemos centrado para tratar de descorrelacionarnos y buscar un producto alternativo que realmente genere valor. Muy bien, muchas gracias a los tres y vamos a empezar un poco con las preguntas.
Como aclaración les diré que los REITs normalmente son sociedades que están obligadas a dar como dividendo el 90% o 95% según países de los beneficios. Es decir, por eso muchas veces hablamos del gran potencial de dividendos que tienen los REITs y que, digamos, tienen dos fuentes de revalorización, una por parte del capital, es decir, que los inmuebles o el valor subyacente valga más, y por otra parte por los dividendos. A mí me gustaría que insistierais un poquitín más, porque en el tema de descorrelación con los otros mercados y cómo tener un porcentaje de la cartera que algunos establecen en un 10 o un 15% en REITs continuamente, digamos, lo que ayuda es a una mayor diversificación de la cartera, a una mayor rentabilidad y a un menor riesgo. Y también que hablaréis, digamos, los que tenéis los fondos cotizados, Sodo y Henderson, del horizonte temporal de una inversión en vuestros fondos, cuando queráis. Bueno, en cuanto a descorrelación con otra clase de activos, que lo hemos visto en alguno de los gráficos que hemos estado, evidentemente hay correlación elevada con el equity en el corto plazo. En el largo plazo pues hemos visto líneas bastante menos oscilantes de lo que es una inversión en bolsa europea, con lo cual yo creo que eso es evidente, palpable con los gráficos que hemos visto, y es gracias precisamente al alto componente del dividendo, que, como tú bien dices, estas compañías, para ser interesantes, tienen que repartir 80-90%, un poco en función del país, ¿verdad? Entonces, bueno, el dividendo ayuda a eso, a amortiguar bastante bien. Y eso ayuda también a lo que decía yo antes, en entornos de fase final de ciclo, pues funciona muy bien. Entonces, bueno, creo que está probado. Lo último que me preguntabas, Enrique... El horizonte temporal de un inversor. ¿Es igual que otros fondos de inversión, más largo? Nosotros, por nuestro estilo de gestión, recomendamos 5 años, o sea, un medio largo plazo. Al fin y al cabo, lo veíamos ahí que compramos compañías que tenemos en cartera 3, 4, 5 años, pues es el horizonte de inversión que recomendamos a nuestros clientes. Martina. Yo, por complementar lo que dice Leonardo, es sobre todo comentar el tema de la beta, ¿no? O sea, hemos comentado la descorrelación frente a otros activos financieros, pero sobre todo que en épocas de caídas de mercado pues cae menos. Es cierto que en las subidas tampoco sube tanto por el componente más defensivo, pero sobre todo en caídas menos. Y por eso hemos visto en lo que va de año es uno de los activos que mejor se ha comportado, está batiendo todas las bolsas. Pero destacaría 2 meses, que son el mes de mayo y el mes de agosto, que han sido fuertes caídas para las bolsas globales y, sin embargo, los REITs a nivel global han tenido rentabilidades positivas, con lo que es un activo que es capaz de generar rentabilidades positivas incluso cuando la bolsa cae en algunos momentos. ¿Por qué es eso? Hemos hablado de que estamos en un entorno de tipos de interés muy bajos. Y hay inversores, por sus características, como pueden ser los planes de pensiones o las compañías de seguros, que necesitan ingresos recurrentes. Entonces, están buscando capital o buscando ese famoso yield a toda costa. ¿Y qué está pagando un yield atractivo? Pues quitando los REITs, hoy en día muy poca cosa. Y, de hecho, hay un efecto de fusiones y adquisiciones que hace que cada vez hay más demanda por este tipo de activos. En cuanto al horizonte temporal, coincidimos desde Janus Henderson con el 5 años, pero antes de eso, que no tiene que ver con REIT, sí que me gustaría destacar un tema que tenemos en España. Hago muchos análisis a nivel europeo del tiempo de permanencia que tienen los inversores españoles en fondos de inversión. La media está en 18-24 meses. La media de nuestros homólogos europeos está entre 5 y 7 años. Y todos sabemos que la inversión en bolsa tiene que ser a largo plazo y que en general no acertamos con el mejor momento de entrar o momento de salir. Con lo que yo creo que cualquier inversión en cualquier fondo debería hacerse con una visión de largo plazo. Cuando entramos en renta variable, 5 o 7 años. Dicho esto, las circunstancias personales de cada uno puede cambiar y cualquiera de estos fondos tiene liquidez diaria, es decir, si usted compra hoy, aunque haya una valorización muy positiva y quiera seguir estando invirtiendo por el tema de megatendencias, envejecimiento de la población, cambio de hábitos y etcétera, y tenía pensado invertirlo en 5 años, pero necesita recuperar el dinero para pagarle la residencia a sus nietos o hijos, pues podrá hacerlo al día siguiente, o sea que existe esa liquidez, pero la recomendación es un tiempo de permanencia largo y no será defraudado por el dividendo que paga, que es en torno a un 4%.
Muy bien. Vamos a hablar de, digamos, hemos hablado todos de las virtudes. Nos ponemos en el sitio peor. Suben los tipos de interés. Yo no sé si vuestras casas, me gustaría saber vuestra opinión, piensan que los tipos de interés negativos o cuasi cero tipos de interés reales negativos han venido para permanecer in eternum, como dicen algunos, o viene una crisis de cualquier tipo y, digamos, volvemos a una situación que ya hemos vivido, a lo mejor no tan brusca, pero sí una situación de más desaceleración económica. Empezando por Henry Gallego, ¿cómo afectaría, digamos, un poco a los diferentes fondos y a los diferentes subsectores que vosotros tenéis en cartera? Es decir, ¿tenéis contratos de larga duración? ¿Tenéis contratos con administraciones públicas? Gallego, tú tienes, digamos, un seguro de impago de alquileres. ¿Cuánto cubre? Digamos, los alquileres son relativamente bajos en comparación. ¿Aguantaríais una cierta desaceleración económica? Sí, totalmente. Nosotros estamos, como ya os expliqué, es un activo bastante descorrelacionado y dentro del mismo sector inmobiliario. Nosotros nos dedicamos al alquiler, nosotros no nos dedicamos a la venta. Entonces, y vamos al alquiler, y es un alquiler de larga duración, son viviendas de primera ocupación, con lo cual tenemos nuestros alquileres medios hasta ahora están de 3,8, casi 4 años, son por los precios que tienen, por el scoring que se le ha hecho, están bastante solidificados y tienen una bastante resistencia con respecto a una subida de tipos de interés. ¿Qué puede ser? ¿Qué cobertura nos da el seguro de impago de alquiler? 12 meses. Entonces, con eso ya nosotros tenemos una garantía. Además, se encargan de toda la parte legal. En caso de desahucio, de que nos impague el inquilino, ellos se encargan de mover todo el proceso para el desahucio y además, si hay vandalismo, se encargan, nos dan hasta 3.000 euros para poner a punto nuevamente la vivienda. En este sentido, pues a nosotros los contratos, como os digo, son de larga duración. Nos alejamos un poco de todo lo que es el mercado, porque es un producto altamente descorrelacionado y atípico. Ahora bien, con una rentabilidad estable. Antes se comentaba de que los REITs, todos sí ofrecen el dividendo, pero también hay fondos, como es el caso nuestro, que tiene una serie de dividendo que da una rentabilidad trimestral. Paga dividendos trimestrales con una rentabilidad objetivo del 6,5 y en ese momento creo que estamos cerca del 8%. Activo descorrelacionado es la respuesta a todo esto. Bueno, en nuestra casa no prevemos subida de tipos en el futuro inminente. ¿Jamás? Nunca jamás. ¿Quién sabe lo que es nunca jamás? Hace un año probablemente todos estábamos diciendo que los bancos centrales iban a subir y se cambia el paso. O sea, nunca jamás no podemos decirlo, pero ahora, a bote pronto, no, en los próximos meses o probablemente el próximo año no esperamos nada parecido. Pero aunque lo hubiera, como decía antes, estas compañías están financiadas al 2% y tienen financiación para los próximos 7 años, muchas de ellas, con lo cual una subida de tipos tampoco debería impactarles mucho. Decía yo antes que una subida de tipos en el corto plazo se generan rentabilidades positivas, en el medio largo no, depende de lo largo que sea, porque en teoría tipos altos tendría que ser bueno para el sector. La valorización tendría que ser buena y viene relacionado con el crecimiento económico, que al fin y al cabo implicaría cobrar rentas más altas, con lo cual, por eso la recomendación de invertir en este tipo de productos largo plazo, que es donde se pueden probar estas virtudes, incluso subiendo los tipos, que como te digo, Enrique, no prevemos que ocurra pronto. Martina. Bueno, de hecho, además de no prever que ocurra pronto, incluso creemos que en diciembre la Reserva Federal bajará tipos, con lo que estamos en un entorno de tipos bajo. Para siempre no, pero para los próximos años sí. Y como volveremos a estar aquí dentro de un año, pues si cambia el escenario actualizaremos. Pero nos preguntabais cuáles son los principales riesgos. Claramente, para una inversión de ese tipo, una ralentización económica sería el principal riesgo, porque habría, pues si hay menos ralentización, o sea, si hay ralentización, hay menos consumo, menos inquilinos, etc., etc.
Ahora, dicho esto, esto es un activo refugio, está justo pensado para este tipo de cosas, porque antes de deshacernos de nuestras viviendas o oficinas o etcétera, vamos deshaciendo otro tipo de seguros que podamos tener o reducciones de plantilla o etcétera, con lo que sufrirá menos. Ahora, lo que es importante, si de verdad existe esa recesión económica, la importancia de diversificar, de estar invertido en una gran variedad de sectores, porque habrá sectores que serán muy castigados por la ralentización económica, como puede ser el tema de oficinas o residencial, pero otros que se verán beneficiados. O sea, alquilamos centros de logísticas para el data. Se habla de la famosa nube, ¿no? Y cómo tenemos todas nuestras fotos en la nube, pero la nube al final son centros de logística a las afueras de Valencia, a las afueras de las grandes ciudades, y son muy grandes para tener todos esos ordenadores. Y también ir de la mano de un gestor. No todos los SOCIMI son iguales, vale algo hoy, pero puede cambiar en 3 meses, y ahí la importancia de la gestión activa, no solo para seleccionar buenos gestores, pero también seleccionar compañías. Sí, antes de pasar a las preguntas del público, el otro día hubo unas declaraciones de Mario Draghi diciendo que había ciertos activos y en algunos sectores y países del sector inmobiliario que estaban sobrevalorados. Vosotros, ¿cómo elegís aquellas oportunidades de inversión, tanto en sectores como en países, y con qué medida, digamos, os reunís con los diferentes gestores de los diferentes países para seleccionar un activo, un sector o un país? ¿Qué es lo que tenéis en cuenta? Nosotros el proceso de inversión del fondo es una combinación de opinión top-down, o sea, ver un poquito estos temas que cometíamos, que tenemos exposición, pues todo el tema del e-commerce, cómo nos puede beneficiar, pues invirtiendo en centros logísticos, envejecimiento de la población, cómo nos puede beneficiar, pues invirtiendo en residencias de ancianos, por ejemplo, así sucesivamente, pero luego hacemos muchísimo top-down, que es lo que Nodo VHF sabemos hacer muy bien, estar cerca de las compañías en las que invertimos, reunirnos con el management, intentar encontrar buenos valores a buen precio. Es un poquito lo que hacemos en nuestro proceso de inversión. Es así como lo hacemos siempre, Enrique, o sea, es bastante tradicional. Y tenéis, aprovechando ya la pregunta, ¿tenéis alguna empresa española en vuestros fondos, Martina y Godo? Sí, bueno, contesto la primera pregunta y enlazo con la segunda pregunta. Desde Janus Henderson os he comentado la importancia que tenemos del famoso global, ¿no? Ser global y local, y de ahí el que tengamos presencia en Estados Unidos, Europa y Asia. ¿Por qué? Porque uno de los principales trabajos de nuestro equipo de gestión es valorar los activos de las empresas en las que estamos invertidos. Con lo que valoramos los activos, el cómo están diversificados, el potencial, por ejemplo, y además de eso, conocer esas empresas. Y aplicamos muchos criterios ASG, ambientes sociales y de buen gobierno cooperativo en estas inversiones, por ejemplo, política de retribución del equipo de gestión, cómo están, si tienen una estructura transparente que a veces pueden carecer o no, etcétera, es el trabajo de nuestro equipo. Y de ahí la importancia del ser global. Os comentaba que España es uno de los mayores en cuanto al número de SOCIMIs, no de tamaño, que gracias por haberlo aclarado antes, o sea, de número de SOCIMIs detrás de Japón, pero de hecho creo, bueno, no quiero decir cifras, pero me parece que hay unas 60 ahora mismo, estamos invertidos en 2 de ellas. Invertimos en empresas que lo tienen bastante diversificado, ¿no? Y no quizás temas como más nichos, porque ahí es donde creemos que se puede aportar valor. De hecho, es una de las mayores sobreponderaciones del activo del Fondo Global y Europeo actualmente. Nosotros, en nuestro caso, España en el índice, nuestro índice pesa un 8% aproximadamente, estamos ahora 7,9, 7,8, bastante en línea. Empezamos el año bastante sobreponderados, con 1,4, pero hemos ido tomando beneficios a lo largo del año. A día de hoy tenemos posición en dos SOCIMIs, Colonial y Merlin Properties. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público? Hola, buenas noches.
Tengo dos preguntas. Una primero para el señor del centro, me disculpa de los nombres, yo soy malo para memorizarlos. Es si yo quisiera invertir en el sector inmobiliario alemán, ¿existe un producto dentro de su empresa o tengo que invertir en su empresa y obviamente recibir los beneficios que tengan de todo el pool de negocios en todas partes? Y el otro es para el señor que está a la derecha. El negocio de él es totalmente nuevo, para mí no lo entiendo, pero creo haberle entendido que sería tomar edificios que en la época de la crisis de España quedaron a medio terminar para poder arrendarlo con una opción de compra futuro. Si es así, ¿eso significaría que su empresa tendría primero que terminarlos antes de arrendarlos? Leonardo. Comienzo yo. Solo tenemos un producto para invertir en REITs europeos, que es el que les he presentado, que es un fondo eurozona. No habría manera de invertir solo en Alemania a través nuestro. Pero ello lo hacemos, entre otras cosas, por uno de los beneficios que tiene una inversión en fondos, la diversificación, como decía antes, tanto por sectores como por países como por industrias. Entonces, no planeamos lanzar un fondo monopaís para un sector de por sí no suficientemente profundo como para hacerlo. ¿Cuánto pesa Alemania en la cartera? Según los datos que aparece ahí, un 29, pero es un poco mayor por ese tema fiscal de compañías que están en Luxemburgo. 35 por ahí, 35 por ahí aproximadamente. Henry. A ver, por mi parte, la respuesta de nosotros es clara. Nuestro producto es muy específico. Invertimos en residencial de primera vivienda totalmente terminada. Es decir, nosotros no nos metemos en operaciones que en ninguna promoción ni ningún edificio que no tenga que esté totalmente terminada, debe tener licencia de primera ocupación. Algunas de ellas debemos de ponerle un lavado de cara, pero no nos metemos ni en riesgo promotor ni en terminar promociones. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay aquí una. Por aquí. Buenas tardes. Yo tenía dos preguntas para el señor Gallego. La primera, ¿cómo valoráis el usufructo y qué plazo ejercéis la opción? ¿Cómo se valora el usufructo? Nosotros, primero, el usufructo lo compramos por un periodo de hasta 10 años. A partir de ahí, dentro de los análisis de modelización, tenemos un alcance, un horizonte de alrededor de 48 meses. ¿Y cómo se ejercita la opción de compra? Perdón, pero ¿qué valor le dais al usufructo? A ver, el usufructo se calcula, nosotros hacemos un análisis que va al contrario. Nosotros primero establecemos en nuestro modelo la rentabilidad objetiva neta que debe obtener el inversor. Empezamos a descontar todos los gastos operativos, pero totales, tanto de la operativa del inmueble como del fondo de inversión, y cómo basamos y cómo encontramos ese número en función del alquiler, de la renta que se pueda generar durante ese periodo de los 48 meses en el cual nosotros hacemos el análisis. A partir de ahí descontamos todos los gastos operativos que necesitemos, todos los gastos en los que pueda incurrir seguro de impago, comunidad de propietarios, los gastos de gestión, abogados, absolutamente todo, y ahí es donde queda ese margen para negociar con el promotor. Más o menos me imagino que tendréis algunos ratios, es decir, no sé, una vivienda, por ejemplo, que se puede alquilar en 400 euros mensuales. 400 euros mensuales, ¿estáis comprando el usufructo? ¿A qué precio compráis exactamente con esa rentabilidad? A ver, es que es muy relativo, porque nosotros no invertimos en atomizado, invertimos en promociones o restos de promociones en los cuales tengamos el mayor porcentaje en la comunidad de propietarios, porque ya todos sabemos cuál es la casuística con las comunidades de propietarios, que pueden ser una sangría de la rentabilidad.
Y todo depende en la localidad, todo depende por el tiempo que se compre el usufructo, en las condiciones en las que se encuentre el inmueble, varía mucho. Pero ¿qué puede decirse? Más o menos, un 30% del valor de mercado, 40%. No, porque normalmente en los usufructos que nosotros estamos adquiriendo, todos tienen cargas hipotecarias. Casi todos, en su gran mayoría, tienen cargas hipotecarias, con lo cual nosotros tenemos que negociar y lo analizamos en función del valor del alquiler que se pueda generar. De media, por decirte un número, 20.000 euros por ese periodo. ¿Y la opción de compra, la ejercís a qué plazo? Se ejercita, aquí pueden ocurrir varias circunstancias. Uno, lo primero es que lleguemos a un acuerdo con el acreedor. Esto es cómo nacemos nosotros. Poder llegar a un acuerdo, a descontar ese valor, lo que os decía antes. Hay una hipoteca de 120 sobre un inmueble que ahora vale 20. Lleguemos a un acuerdo. En el momento en que se llegue a ese acuerdo, se ejercita la opción. Puede durar 10 meses, 36 meses, 48 meses, lo que se necesite. En algunos casos llega la ejecución hipotecaria y el acreedor no llega a un acuerdo con nosotros y se queda con el inmueble. Ahí esa es la situación en la que está todo el tema de la opción de compra y del usufructo. Por último lugar, ¿estáis aquí en Valencia o...? No, estamos en Madrid y tenemos un gran porcentaje en toda la costa de Levante, pero también estamos en el área de Toledo, porque consideramos que es un área en pleno desarrollo por todo el tema logístico, por el tema de expansión, porque la gente no puede pagar. Antes hablaban de las necesidades, que nadie puede acceder a la vivienda, las dificultades que hay para comprarla, y de las grandes ciudades están saliendo. También tenemos en Andalucía, Salamanca, en Madrid hay algo. Estamos un poco diversificados. Y tenemos uno en Bruselas, que fue una prueba. Muy amable, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Ahora tendremos un pequeño cóctel donde estaremos todos y si alguien quiere hacer alguna pregunta más particular, os esperamos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.